Es un placer estar aquí, compartir con ustedes en el auditorio y con todos los que se encuentran conectados en la plataforma digital del Tribunal Electoral desde todas las regiones, y a fin de participar de la presentación del magnífico libro de Miguel Herroz. Este evento es un esfuerzo conjunto del Tribunal Electoral, su Instituto de Estudios Democráticos, INED, y el del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección de Panamá. Es un honor extender nuestra más cordial bienvenida y agradecemos la presencia del magistrado primer presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi. Asimismo, en representación del magistrado presidente del Tribunal Electoral, al magíster Carlos Díaz, subdirector del Instituto de Estudios Iberoamericanos, INED. La secretaria general del Tribunal Electoral, la licenciada Mirta Varela de Durán. Al doctor Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Al doctor Jorge Llanareas, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional de la Sección de Panamá. Al doctor Carlos Pedrechi, presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional de la Sección de Panamá. A la magíster Iris Díaz, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional de la Sección de Panamá. Al doctor Salvador Sánchez, director del Instituto de Estudios Democráticos, INED. Al doctor Julio César Ortiz, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional, y a todos los presentes. Recibamos al magistrado primer vicepresidente Eduardo Valdés Escoferi para unas palabras. Muy buenas tardes a todas y todos. Solamente para darle la bienvenida en nombre del Pleno a don Miguel, arquitecto Miguel Herroz, por este esfuerzo que ha hecho, que le ha requerido nada más ni nada menos que 7 añitos de su vida, que porcentualmente, con los años que he vivido, pues son más que los que a mí hubieran representado 7 años. Igualmente, que un arquitecto se haya enamorado y desarrollado la pasión para poder motivarse durante las horas que hizo y dedicó durante 7 años a un tema que en principio pareciera que está fuera de su línea profesional como arquitecto que es, debiera llamar la atención, pero el mundo es interdisciplinario y cruzamos de un área profesional a otra según la voluntad. Y en estos días solamente estábamos hablando, esta mañana precisamente, Álvaro Gaviria, candidato presidencial que hizo su presentación en mesa de periodistas, fue presentado como ingeniero que fue, graduado, sin embargo practicó como economista, político, ministro de Educación, ministro de Salud, y en principio no tendría ninguna relación con su formación académica. El hecho es que se interesó por cruzar las fronteras interdisciplinarias de lo que él originalmente había estudiado, y acá Miguel ha hecho pues sus primeros esfuerzos, que esperemos que sean los primeros y pueda continuar dando muestra de su capacidad como buen panameño que es, en donde no solamente le gusta practicar las líneas arquitectónicas, sino como arquitecto que es pues concebir un nuevo diseño para la estructura de su país. Y eso tiene mucho mérito. Más mérito que si hubiera estudiado Derecho, porque uno esperaría una cosa más común de la otra. Así que, Miguel, nuestro respeto, nuestro reconocimiento, bienvenido a tu país, aquí a tu Panamá y a tu tribunal, que es donde la patria la hacemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Le damos la bienvenida al magíster Carlos Díaz, en representación del magistrado presidente Junca, quien también nos dará parte de la bienvenida a este gran evento. Muy buenas tardes, estimados asistentes, colegas y distinguidos invitados. Es un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a la Casa de la Democracia para una actividad tan especial donde nos reunimos para celebrar la presentación del libro
Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional, obra escrita por el ilustre Miguel Erroz. El Tribunal Electoral se ha destacado siempre por ser el anfitrión de múltiples eventos académicos y culturales, y particularmente de aquellos que ponen la defensa y el perfeccionamiento de la democracia y el Estado del Derecho como su tema central. En esta ocasión, y por iniciativa del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, cuya sección panameña preside el profesor Jorge Llanareas, el Tribunal Electoral continúa con esa noble tradición, contribuyendo así a la divulgación de una importante obra de derecho constitucional. El derecho constitucional como disciplina jurídica se erige como el conjunto de normas, principios y valores fundamentales que configuran y regulan el ejercicio del derecho público, estableciendo los límites y las reglas del juego en una sociedad. A través de la Constitución se modela el andamiaje sobre el cual se edifica el Estado y se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos. La obra que a continuación será presentada y analizada por destacados expertos nacionales e internacionales se posiciona claramente en ese marco. Sin embargo, la obra trasciende las fronteras del conocimiento jurídico y guarda una estrecha relación con la esencia misma de nuestra institución: asegurar la democracia. El texto, en 2 volúmenes, nos insta a repensar y a innovar en nuestro sistema jurídico para garantizar una justicia equitativa, transparente y acorde con los valores democráticos fundamentales. En efecto, la democracia como sistema de gobierno se basa en el principio de la soberanía popular y la participación ciudadana. Es un sistema que busca la representatividad, la inclusión y el respeto a la diversidad de opiniones dentro de un marco de libertades individuales y de derechos colectivos. Todos estos temas considerados por el autor, con la intención de reconocer el tipo de arreglos institucionales que tienden a producir los mejores resultados. La sinergia entre el derecho constitucional y la democracia es esencial. La Constitución actúa como la columna vertebral que estructura el sistema democrático, estableciendo las reglas del juego, garantizando los derechos ciudadanos y limitando el poder estatal para guardar los intereses de la sociedad. El derecho constitucional y el sistema democrático se entrelazan así de forma provechosa para toda la sociedad. En un mundo en constante evolución, donde la búsqueda de la justicia y la consolidación de estructuras constitucionales sólidas son fundamentales para el desarrollo, el estudio y la reflexión sobre el diseño constitucional, son más cruciales que nunca. Y es en este contexto que nos encontramos ante la obra que hoy nos convoca. Una obra que no solamente es un compendio de conocimiento, sino una brújula que nos guía hacia la innovación y la excelencia en el ámbito jurídico. A lo largo de sus 2 volúmenes, el autor explora cómo otras sociedades han enfrentado desafíos que menoscaban la justicia y el desempeño gubernamental, sin depender exclusivamente de la honradez o el altruismo. Erroz se centra en el estudio del diseño de la estructura gubernamental y nos obsequia una obra monumental que representa el resultado de 19 años de estudio y su elaboración la culminación de más de 7 años de trabajo. Sin duda alguna, el libro se erige como una herramienta útil para todos los que buscan comprender y transformar las estructuras que rigen nuestra convivencia. El momento de su publicación es además especialmente oportuno, dado que, como todos saben, en este año el país espera realizar exitosamente una nueva elección general y renovará sus autoridades, y que durante ya décadas se ha deliberado sobre la conveniencia de modificaciones a las estructuras constitucionales de la República.
un libro como este resulta necesario. Alimentará con información cuantiosa y de calidad todo futuro debate sobre cambios constitucionales. La calidad de esta contribución de Miguel Erroz, evidente como lo es, tampoco ha pasado inadvertida para la prestigiosa editorial Tirán, a quien se debe también una fina publicación de la obra que los lectores sabrán apreciar y disfrutar. Esperamos que al sumergirse en sus páginas recuerden que la fidelidad a los principios constitucionales y el fortalecimiento continuo de nuestros sistemas democráticos son responsabilidades compartidas que nos incumben a todos, como ciudadanos comprometidos con el bien común y la justicia social. Sin más preámbulo, damos inicio a este evento tan esperado, celebrando la obra de Miguel Erroz, aprovechando esta oportunidad para aprender, reflexionar y debatir sobre el mejor diseño de nuestras instituciones. Bienvenidos todos y todas a esta presentación tan significativa. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, subdirector, por su intervención. Tenemos el honor de dar la bienvenida al presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional de la sección de Panamá, el doctor Jorge Llanareas, para su intervención. Muy buenas noches a todos y a todas. Me acojo a los saludos protocolares. Miren, es una gran alegría que estemos todos aquí hoy para la presentación de un libro. No es común en Panamá que tengamos un libro hecho en 2 tomos sobre una materia tan complicada, tan difícil, tan controversial a veces como es la Constitución panameña. Yo quiero contarles un poco cómo fue que llegamos hasta aquí, porque los caminos siempre son muy misteriosos, ¿verdad? Un buen día en el año 2022 me llama mi buen amigo y que fue mi profesor, el doctor Jorge Arosemena, y me dice: Jorge, quiero presentarte al hijo de un amigo mío que ha escrito una obra en Derecho Constitucional. Yo le digo: ¿ah, sí? ¿Y quién es la persona? Y me dice: es un arquitecto que vive en Nueva York. Me dijo que vive en Estados Unidos. Yo me quedé: un arquitecto que vive en Estados Unidos, esto no va bien. Le dije: bueno, sí, dale mi dirección. A los días recibo por el correo 2 PDFs, eran 2 tomos, y ya eso me comenzó a intrigar un poco más. Una obra en 2 tomos. Sin conocer más referencias de la persona que lo que veía en los PDFs, comencé a leer. Y rápidamente me fui dando cuenta que esta es una obra escrita con mucho método y mucha ciencia. Cada parte, cada cosa que se discute allí está muy bien organizada conceptualmente. Esto no es la obra de un novato. Esto no es la obra de un pensamiento juvenil. Desengáñense si piensan que eso es lo que van a encontrar. Esta es una obra muy bien meditada, muy bien organizada, muy bien investigada. Y yo particularmente aprecio la cultivación del lenguaje. La prosa de Miguel Erroz no tiene errores. Es una manera de escribir verdaderamente que facilita la lectura. Más allá de eso, quiero comentarles que ahí, en lo que hizo Miguel, que repito, no tenía ninguna noticia de Miguel antes de comenzar a leerlo, lo que hace Miguel es particularmente importante para Panamá porque está escrita la obra de modo que cualquier ciudadano puede leerla. Y lo que este país necesita es justamente
que los ciudadanos se involucren en el pensamiento y en la discusión sobre la Constitución. Sí, lo dice alguien que ha sido profesor de Derecho Constitucional por muchos años, pero yo nunca me he creído que porque yo soy profesor de Derecho Constitucional sé más que los ciudadanos. Yo puedo hacer un análisis de un fallo, de un artículo, de una institución, pero eso en realidad no me pone en una situación ventajosa al momento de definir las instituciones constitucionales. Para que las instituciones constitucionales sean definidas de manera democrática, verdaderamente necesitan el involucramiento ciudadano. Si este involucramiento ciudadano está bien informado, mucho mejor. Y es precisamente eso lo que hace Miguel Errós. Contribuir a la formación e información del ciudadano para sostener un debate constitucional y colocar a Panamá como una república con instituciones verdaderamente modernas, verdaderamente avanzadas. Sí, miren, la obra, el primer tomo, yo creo que fue verdaderamente un ejercicio increíble de diseño. Creo que los arquitectos saben bastante de diseño, por lo que he podido ver. Pero ese ejercicio está hecho de una manera que es poco conocida y poco acostumbrada en Panamá. Porque cuando en Panamá nos referimos a la Constitución de los Estados Unidos, en realidad lo hacemos de una manera muy superficial, muy externa, y no tenemos ideas equivocadas acerca de, por ejemplo, del texto constitucional, que es un texto muy breve y que no abarca muchas cosas, y el mismo desarrollo del constitucionalismo latinoamericano fue por caminos muy diferentes al constitucionalismo norteamericano. En Panamá no leemos las constituciones de los estados de Estados Unidos, y eso es justamente lo que hace Miguel. Pero si ese primer tomo de investigación poco acostumbrada, poco conocida en nuestro medio, es genial en su concepción, el segundo tomo es verdaderamente donde ustedes van a encontrar por qué esta obra tiene que ser leída, promovida, estudiada, discutida en Panamá. Y es que el autor nos propone una constitución modelo y discute cada artículo. Es el primer ejercicio de este tipo del que yo tengo conocimiento. Esto no se ha hecho antes en Panamá. Así que, por favor, dejen de pensar que es un arquitecto que vive en los Estados Unidos las piezas fundamentales para entender esto. No, está escribiendo un ciudadano panameño con un compromiso por su patria muy hondo, muy intenso y con muy buena calidad en su producción. Así que dejo estas palabras de apertura allí para que escuchemos los sabios conceptos de nuestro presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el doctor Diego Valadez. Muchas gracias, señor presidente. Con esto damos inicio al punto medular de nuestro evento. Ahora el reconocido jurista, político e investigador, doctor Diego Valadez, hará la presentación del libro Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Antes, unas breves palabras de presentación de nuestro conferencista estelar. Diego Valadez es presidente y preside el Instituto Iberoamericano del Derecho Constitucional, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador emérito del Instituto de Investigadores Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de que también fue director. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, el Colegio Nacional y el Colegio de Sinaloa. Con ustedes, el doctor Diego Valadez. Muchas gracias, distinguida, estimada, apreciada
Joven colega Chantal, gracias por la presentación y gracias por la hospitalidad, señores magistrados. Gracias al Tribunal Electoral, gracias al Instituto de Estudios Democráticos, gracias a la sección panameña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por haberme invitado a las tres instituciones. Les aprecio mucho y gracias al público que me va a prestar unos minutos de su atención, pero sobre todo, gracias al autor que nos convoca. A mí me pasó algo muy semejante a lo que le ocurrió a Jorge Llanareas, nada más que a mí quien me llamó fue él, para decirme también de esta obra que le había llamado la atención, y acto seguido ocurrió también lo mismo. Recibí por el correo electrónico esos 2 volúmenes que me produjeron un gran impacto y también, como a Jorge Llanareas, debo decirles, en un principio me invadió un cierto escepticismo. Pero eso fue bueno. A veces ocurre lo contrario, todos lo sabemos. A veces las expectativas son tan altas con relación a una obra, a una conferencia, a un autor, a una exposición, a un concierto, que cuando uno lee, escucha o ve, ya no se impresiona tanto. No quiero decir que esto suceda con frecuencia, pero nos ha ocurrido a todos. Pero lo contrario es muy gratificante, o sea, en iniciar una relación con un autor con un cierto escepticismo y después recibir una tan grata impresión por constatar que se trata de un trabajo sólido, serio, bien estructurado. Me llamó la atención desde el título, porque hablar de la estructura, como dice la obra, para la justicia, estructuras para la justicia. Bueno, estoy en un tribunal, la mayor parte de quienes están aquí son conocedores de los temas de justicia, si no es que todos los presentes, por supuesto, y sabemos lo polémico que es el propio concepto de justicia y cómo llevamos decenas de siglos estudiando el concepto de justicia, desmenuzando el concepto de justicia y tratando de perfilar sus contenidos. Pero en este caso, el autor no aborda el tema de justicia, sino las estructuras para generar justicia. Es otro problema, es otro planteamiento. No se trata de discutir elementos teóricos, sino entrar directamente a cuestiones prácticas. De alguna forma, la propia profesión del autor, de Miguel Erroz, explica y justifica esta vocación pragmática de identificar cuáles son los elementos que permiten construir justicia. Y ciertamente, aquí la relevancia de la interdisciplina o de la multidisciplina o de la transdisciplina, como lo queramos ver, porque hay de los 3 factores en esta obra, es lo que nos da un adecuado nivel de identificación de lo que significan las instituciones políticas. No podemos contemplar a las instituciones políticas o constitucionales y políticas solo desde la perspectiva de la técnica jurídica, ni solo desde la perspectiva del acaecer político, ni solo como una preocupación formal. Es la creación de las instituciones un tema que nos incumbe a todos. Jorge Llanareas lo dijo con mucha precisión. Lo importante en este tipo de obras y lo importante en este tipo de reflexiones es que puedan ser compartidas por una multiplicidad de destinatarios, no necesariamente profesionales en derecho. Aquí, amigas, amigos, quiero
hacer un paréntesis para señalar que soy un viejo admirador de la cultura y de las tradiciones literarias y jurídicas de este gran país, al que llego siempre con emoción, siempre con devoción y siempre con el entusiasmo de encontrarme con queridos colegas y amigos que han abrevado en las viejas formaciones académicas vinculadas particularmente al derecho, que es mi área de trabajo, al derecho constitucional. Yo tuve el privilegio de informarme y de formarme con grandes maestros de mi país, pero también de nuestra América. Uno de ellos, César Quintero, uno de los grandes juristas de nuestra América, y lo reclamamos todos como jurista de nuestra América, siendo, por supuesto, un jurista nacido en esta gran nación. Pero nos pertenece a todos, no solo a los panameños. Y con César Quintero, a quien traté siendo yo joven, él un poco menos joven, pero también joven, al lado suyo y de él escuché muchas reflexiones acerca de la formación constitucional de Panamá. Una de las obras que yo había leído, en la cual tomé conocimiento por primera vez de las instituciones jurídicas panameñas, fue la de Goitía, publicada en España, la obra Las Constituciones de Panamá. Es esa gran colección que fue publicada entre los años 50 y 60 en Madrid. Y tenía yo muchas dudas acerca de las diferentes etapas a las que se refería Goitía, y esto tuve oportunidad, esto fue un verdadero privilegio, de comentarlo con don César y de recibir de él explicaciones muy puntuales en sus visitas a México o en nuestros encuentros que llegamos a tener aquí en Panamá o en las coincidencias que nos llevaban a diferentes lugares. Particularmente recuerdo haberlo visto y haber estado con él largamente en Bogotá. Cuando él me explicaba la formación del Estado panameño, que es objeto de, digamos, percepciones en otros lugares de nuestro hemisferio muy superficiales, porque a veces se trata de explicar el origen del constitucionalismo panameño y de su independencia y de la Constitución de 1904, de la que, por cierto, se cumplen en este año 120 años. Se trata, por quienes no conocen la historia de esta gran nación, de identificar ese proceso histórico con una influencia externa, particularmente con la presencia de Estados Unidos, cuando la verdad es que el constitucionalismo panameño propio, oriundo de esta sociedad, hunde sus raíces en el siglo XIX. Y, por cierto, con grandes aportaciones, como fue la serie de 6 constituciones producidas a partir del año 63, que caracterizaron al que entonces se denominó Estado de Panamá. Pero Estado en ese sentido dual de miembro de una federación, en este caso de Colombia, pero también de un Estado con atributos de soberanía. Y la organización que se dio a sí misma, Panamá, en esa década del siglo XIX, por supuesto es precursora de lo que luego se produjo ya a partir de 1904 y se ha venido reiterando como afirmación de su propia vocación constitutiva de manera sucesiva a lo largo del siglo
XX y de lo que llevamos en el siglo XXI. Bien, hice este paréntesis para decir que estoy muy identificado con la construcción institucional de su país, que me ha llamado siempre la atención de una manera muy poderosa y que justamente al lado de ese portentoso personaje para el derecho constitucional que fue don César, pues aprendí la aportación de personalidades como Tomás Herrera, por ejemplo, o como Arosemena, entre los múltiples personajes a los que él se refería como los grandes constructores desde el siglo XIX de la idea de constitución en Panamá. Bien, justamente con ese criterio o con ese particular enfoque y esa vinculación con la trayectoria institucional de este maravilloso país, fue como leí a Herrós, porque no me resulta ajena su preocupación por Panamá y por eso me tomé la libertad de esta digresión. Simplemente quiero decir a ustedes y quiero subrayar que no vengo a hablar como mexicano, vengo a hablar como un constitucionalista que admira la trayectoria que ha tenido este país, que es un verdadero laboratorio de ideas constitucionales. De suerte que Herrós se inscribe en esa gran tradición y esa gran trayectoria que ha acompañado la construcción de instituciones constitucionales a Panamá por siglos. Bien, voy a referirme solo a algunos de los aspectos de la obra. Es una obra, como ya quedó, de la que ya quedó constancia, de enorme amplitud. Es imposible agotarla en una presentación y las presentaciones son fundamentalmente para estimular a la lectura, para hacer, digamos, un panorama de lo que a cada lector le llama más la atención, a efecto de que potenciales lectores o quienes incluso ya la han leído encuentren puntos de vista que puedan resultar parte de un diálogo. Después de todo, la construcción de instituciones no es otra cosa que eso, un diálogo cultural y un diálogo social. Falla la construcción cuando en lugar del diálogo constructivo se pasa a la pugna que distorsiona la forma de construir instituciones. Justamente lo central, lo esencial y lo que ha caracterizado al constitucionalismo panameño es que una buena parte de sus instituciones han sido el resultado de un diálogo fecundo. No quiere decir que no haya habido avances y retrocesos, no quiere decir que no haya habido, como en cualquier etapa y en cualquier país, zigzagueos que llevan a veces a avances y a veces a retrocesos. Pero si vemos en el gran arco del tiempo histórico lo que representa la vida institucional de los países, encontraremos que la progresión siempre marca la realidad de los países. A veces quienes vivimos en etapas turbulentas o intensas sentimos cierto desaliento con relación al momento que nos toca vivir, pero luego cuando echamos una mirada hacia atrás y ponemos como referente tiempos pretéritos, podemos encontrar que la línea evolutiva ha sido muy clara. Aquí mismo, frente a esta formidable institución, este gran tribunal, está la escultura, es una muy buena pieza escultórica además, de La Guardia. ¿Y qué marcó de La Guardia? Bueno, un cambio fundamental. Sin una institución como esta, habría sido imposible construir la democracia en Panamá. De suerte que quienes aquí trabajan, quienes han construido esta institución, pueden sentirse muy orgullosos y pueden dar crédito y dar fe de que efectivamente la evolución institucional
ha sido en un sentido progresivo. Y eso es lo que hay que tener presente cuando los diferentes autores escribimos. ¿Para quién escribimos? ¿A quién nos dirigimos? Jorge Llanareas ha dicho, este es un libro para el amplio público, no solo para especialistas. Eso es lo que debe ser, en términos generales, una obra que plantee innovaciones en el orden estructural de la vida de un país, de la vida institucional de un país. Debe ser inclusive el objetivo de las constituciones. Debemos entender a las constituciones, o podemos entenderlas al menos, como los libros laicos de una sociedad. Esos textos a los que podemos dirigirnos y en los que podemos involucrarnos porque nos dicen lo que podemos y debemos esperar del Estado y lo que podemos y debemos aportar al conglomerado del que formamos parte, a la sociedad en la que estamos inmersos. Bien, cuando los autores pensamos en escribir un trabajo, desde luego tenemos en mente algún tipo de destinatario y los destinatarios se encuentran identificados en las obras que tienen en sus manos. Por eso nos ha ocurrido a todos que es lo mismo con un libro de literatura que con un libro de historia o de política o de sociología o de estética o de filosofía o de derecho, se sienten atraídos desde un principio o se sienten rechazados si es que no establecen la interlocución adecuada con el autor. En este caso, yo recibí la obra y me sentí rápidamente atraído, fundamentalmente, porque en lo personal, en el orden profesional, el tema del diseño institucional es uno de los que más me atrae. ¿Por qué razón? Porque las constituciones, amigas, amigos, tienen diferentes formas de construcción. La construcción de las constituciones marca también no solo su contenido, sino su destino. Y luego viene el problema subsiguiente, el de las reformas de las constituciones. Sí, hay reformas que enriquecen el contenido constitucional, hay reformas que empobrecen el contenido constitucional, hay reformas que son neutrales en el sentido de empobrecer o enriquecer, o sea, inocuas, y hay reformas que van generando distintos estilos en las constituciones. Es el caso, por ejemplo, de la de mi país. Surgió en 1917, tenía a la sazón, estaba integrada por 22,000 palabras, hoy se acerca a las 80,000 palabras y ya es una constitución ilegible. Ha dejado de ser un libro laico del pueblo y se ha convertido en un código para especialistas, además mal diseñado, y nos tiene por lo mismo inmersos a los mexicanos en graves y profundas contradicciones en nuestra vida institucional. Mucho de lo que nos ocurre es atribuido a partidos políticos e incluso a personalidades carismáticas. No dudo que las personalidades carismáticas tengan impacto y que también los partidos puedan aportar algo de lo suyo en cuanto a la desorganización de una sociedad, igual que contribuyen a su organización política. Pero cuando la base inadvertida de las contradicciones está en la Constitución, hay que encender las luces amarillas. Ese es un problema de diseño. En el orden de las constituciones podemos identificar aquellas que fueron construidas por una sola mano. Podríamos llamarles constituciones de autor. Por ejemplo, Michel Debré fue el gran autor de la Constitución francesa de 1958, desde luego inspirado por quien lo designó para ser el autor, que fue Charles de Gaulle. Curiosamente,
Uno era más liberal que el otro, Debré que de Gaulle. Uno era más parlamentarista, el otro más presidencialista. Debré parlamentarista, de Gaulle presidencialista. Y podría apuntar muchas diferencias y muchos contrastes entre las dos personalidades, pero de la relación simbiótica entre ellos surgió una gran construcción que le ha dado a Francia una forma de organización que todos reconocemos es muy fructífera para los franceses. Ha sido, después de múltiples experimentos constitucionales en Francia, ha sido una constitución exitosa e inclusiva se ha convertido en una suerte de ejemplo o de paradigma para otros lugares del planeta. Otra constitución de autor, por llamarle de esta forma, pues fue la austriaca de la posguerra, donde Kelsen, que fue el constructor de esa constitución, nos dejó, entre otras cosas, la gran aportación de los tribunales constitucionales. Hay otras constituciones que han sido producto del debate, de la conciliación, de la concertación, y que han tenido éxito. Una de ellas es España. En España, los constituyentes pudieron marcar la gran capacidad de construir una constitución a partir de elementos disímbolos. Y los republicanos, que estuvieron representados, entre otras cosas, por comunistas y socialistas en el proceso constituyente, aceptaron transigir en cuanto a que no hubiera república y hubiera monarquía, en tanto que los franquistas, que también tenían, por supuesto, una cauda importante de poder, aceptaron y transigieron en que, a cambio de que hubiera o permaneciera la monarquía, se instaurara la democracia. Y ahí tenemos a un país funcionando razonablemente en el orden institucional, desde 1978 hasta la fecha, con una brillante forma de cambiar su destino y su estilo de una dictadura a una democracia. Empero no todas las constituciones y no todos los procesos constituyentes tienen ese éxito y tienen esa suerte. Ha habido constituciones elaboradas por una persona que ha naufragado o por un elenco de personas, por comisiones especializadas que han naufragado. Ha habido constituciones elaboradas de manera colectiva que han triunfado, pero las ha habido también que han fracasado, como las ha habido constituciones de autor que han funcionado. ¿Esto qué significa? Que el énfasis está, o el éxito está, en su buen diseño. Cuando tenemos un elenco de propuestas y cuando las constituciones se forman a través de una negociación, de un do-des, de un elemento de transacción, cada quien aduce argumentos y está por el quid pro quo, acaban por introducirse en ocasiones a las constituciones elementos que sí satisfacen a uno de los protagonistas a cambio de las concesiones de otros, y los otros obtienen también sus concesiones con relación a los unos, y así se va fraguando una especie de gran acuerdo. Bienvenidos los acuerdos en política, bienvenidos los acuerdos en democracia, bienvenidos los acuerdos para construir instituciones constitucionales, pero siempre y cuando, en el caso de las constituciones, se tenga un elemento directivo que nos marque cuál es el diseño adecuado para el objetivo que se persigue. Por ejemplo, lo que Ross nos dice es que quiere construir un marco para la justicia. Y así lo reflexiona y así lo plantea a lo largo de su texto. Cuando queremos construir un Estado, si queremos un sistema representativo, cuidemos no invadir o nulificar las instituciones de representación política con las de democracia directa. Si queremos construir un Estado federal, cuidemos de no construir instituciones concentradoras de poder, y así sucesivamente. Porque luego, repito, en las concesiones que se dan
entre los participantes de diferente procedencia, de diferente formación, de diferentes objetivos o con diferentes objetivos, lo que resulta son transacciones que acaban por nulificarse, diseños que acaban por convertirse en un potencial fracaso. Miguel Errós nos plantea, por ejemplo, cuál es la función de la Constitución. Digamos que con esto nos introduce a su construcción dogmática o doctrinaria. Y nos dice que las constituciones se emplean para solucionar los retos de la cooperación social. ¿Esto qué nos indica? Que si tenemos como objetivo la cooperación social, lo que debemos prever en las constituciones es la forma de solucionar el conflicto para justamente generar procesos que nos permitan la cooperación. También nos dice que la Constitución debe ser para promover una sociedad justa. Entonces, si queremos promover una sociedad justa, en el diseño de la Constitución debemos establecer los elementos que nos permitan acceder a la distribución o al acceso, a la distribución de la renta y al acceso a la riqueza. Porque si lo que establecemos son mecanismos de privilegio, evidentemente no estamos construyendo una Constitución justa. Desde luego esto depende también del criterio y del concepto de justicia que podamos tener. Hay otros aspectos. Nos dice Miguel Errós que se deben crear y ejercer frenos y contrapesos, en lo cual recoge aportaciones que vienen de la doctrina clásica, pero agrega en el que cada órgano tenga cierto grado de injerencia sobre las funciones de los demás. En Panamá se tiene desde el siglo XIX la experiencia de haber mantenido el concepto estructural en cuanto al diseño de la separación de órganos y funciones. Pero en Panamá, como en Colombia y como en otros países, la expresión literal de Montesquieu del poder se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, fue dejada atrás, porque inclusive aquí se perfiló un cuarto órgano, justamente el de carácter electoral, en lo cual Panamá fue precursor con relación a muchos ordenamientos constitucionales del siglo XIX. Bien, esta idea que nos transmite Miguel Errós justamente va en ese sentido, en el de que los órganos del poder son complementarios entre sí e interactúan, no están divididos, no están escindidos. No se trata de soluciones rápidas, sino de soluciones duraderas, de soluciones que vengan a concentrar no en las personas, sino en el diseño de ese sistema, ¿verdad? Que a mí ustedes saben que yo no me di cuenta que Miguel era arquitecto muy pronto. Yo pensaba que era abogado y decía, pero caramba, ¿cómo escribe? Yo sentía que había como mucho detalle que usualmente los abogados no escriben así. Yo decía, pero es que él cuida demasiado, es como si estuviera estableciendo las líneas de un lado al otro y claro, estaba diseñando una estructura, estaba haciendo un plano, estaba haciendo un proyecto y si no apuntalaba bien las cosas, se podía derrumbar. Yo me imagino que en la cabeza era, esto me queda flojo, esto hace falta. Entonces, en medio de la lectura, ¿verdad?, vemos que Miguel plantea que el sistema fracasa cuando los funcionarios son colocados en situaciones de conflictos de intereses. Y no se puede esperar, que eso lo plantea desde el federalista, no se puede esperar que resistan. Porque
parte de esa premisa de que las personas no son ángeles. Entonces nosotros decimos, bueno, pero es que también es importante los valores, también son importantes las condiciones éticas de las personas, claro que son importantes, por supuesto que son importantes, pero lo más importante es estar seguro que si alguien que no reúne esas condiciones, al menos eso es lo que plantea Miguel, ¿verdad?, en su trabajo, accede a una posición de poder, igual el propio diseño constitucional va a impedir que se desborde ese ejercicio del poder de tal manera que termine lesionando los intereses colectivos, los intereses generales. Entonces, y no es un pensamiento que se saca así del bolsillo y dice, bueno, es que a mí me parece que las personas no son ángeles y ya no. Empieza a darnos la base teórica de ese pensamiento. Nos presenta cómo lo sustenta en esa base del pensamiento de Hobbes, de Locke, Montesquieu, Voltaire, Adam Smith. Empieza a confrontar con todo ese pensamiento, toda esa estructura que plantea. Al final, sí, claro, como es sabido, ¿verdad? Y yo creo que ya él lo ha dicho varias veces en conferencias, se decanta por el pensamiento inicial ese del federalista, pero básicamente, ¿verdad?, defendiendo esa alineación del interés personal de los funcionarios o buscando con el interés general, a fin de eliminar, y vuelvo a recaer sobre el mismo punto, lo van a ver una y otra vez en el libro, eliminar o por lo menos controlar de la mejor manera posible el conflicto de intereses. Y yo le decía a Miguel, nosotros aquí en Panamá recientemente aprobamos una ley de conflicto de intereses, pero si ustedes me preguntan, no funciona. No funciona porque le faltan las bases constitucionales. Ella no puede sostenerse sola sin un adecuado diseño constitucional. O funciona a medias, pues. Pero deja en una autoridad que no tiene sustento constitucional el perseguir ese conflicto de intereses. Entonces hace sumamente difícil que se logren resultados verdaderamente efectivos. Y me gusta mucho cómo Miguel expone el tema de la supremacía de los objetivos sociales sobre los derechos sociales. Ese es un punto que para mí requiere, ¿verdad?, una reflexión bastante importante, porque no es lo mismo el bienestar mío que el bienestar que se debe buscar para todos. Y no se trata solamente de defender mi derecho, sino de lograr objetivos para todos, garantizar esa cooperación social de la que hablaba el doctor Valadez hace un rato. Entonces, obviamente, yo estaba leyendo un trabajo de IDEA, ¿verdad?, que hablaba de cómo habían fracasado muchos de los procesos constitucionales que se han dado en América Latina. Y como decía el doctor Valadez y nos hacía el recuento, algunos han funcionado, otros no, pero hay muchas experiencias de procesos constitucionales que no rinden los resultados esperados. Obviamente, nosotros consideramos que se debe dar una mejoría de esas estructuras gubernamentales, y Miguel expresa que nuestros países sufren de esos mismos problemas que sufrían esos estados estadounidenses en un inicio. Yo creo que nosotros necesitamos hablar de algunos temas que quedan en el planteamiento constitucional, del modelo constitucional que él nos ofrece al final. Y una de las cosas que a mí me interesa, Mirta, es
porque él nos habla de unos derechos políticos que deben ser protegidos, ¿verdad? Para muchos aquí, los que son abogados y estudian un poco de derecho constitucional, sabemos que la Constitución de los Estados Unidos inicialmente no tenía una Carta de Derechos, es añadida después. Hoy día prácticamente todas las constituciones hispanoamericanas tienen Carta de Derechos. En ese punto me quedé yo pensando, bueno, voy a tener que decirle a Miguel que vamos a tener que pensar en posibilidades de hacer un tercer tomo o la segunda parte, no sé. Porque es que, así sí, ya van saliendo otros temas. Porque fíjese, me quedaba yo pensando, bueno, está bien, tenemos este tema acerca del respeto a los derechos. Una de las líneas de trabajo en la que yo he manifestado mucho interés es en el tema de la protección de los derechos humanos. Eso significa, ¿verdad?, que sí tengo un profundo interés en la inclusión de los derechos en la Carta Constitucional, en lo que sea el diseño de la Constitución. Y esto, bueno, en nuestros países, a diferencia de los Estados Unidos, no sale tan fácil sacar los derechos de por ahí regados en la estructura constitucional. Entonces, decía que tendríamos que buscar el modo, ¿verdad?, de conciliar esa visión con una situación que tenemos ahorita mismo, y es que estamos obligados, ¿verdad?, también por el derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que Miguel nos hace una propuesta que señala que el derecho interno es el que tendría al final que privar. Entonces yo decía, bueno, esto vamos a tener que dialogarlo, como dice el doctor Valadez. Yo pensando en cómo ese diseño lo podemos seguir y cómo podemos llevarlo a ser un modelo, porque el problema de esta obra es que es una obra que vamos a tener que leer una y otra vez. Nuestro país va a enfrentar en los próximos meses y tal vez en el próximo año la necesidad de discutir sobre reformas constitucionales o sobre darse una nueva constitución. Y sinceramente no teníamos nada, no teníamos un trabajo teórico, ¿verdad?, que nos permitiera establecer esos puntos sobre los que debe darse esa discusión. Entonces, fuera de esas preocupaciones que me van surgiendo allí a medida que uno va leyendo, ¿verdad?, cómo conciliamos esto con aquello, es el hecho de que ahora Miguel nos presenta una proyección de lo que tienen que ser los temas de discusión ante una posible reforma constitucional, ante un cambio constitucional completo, no sabemos, pero lo cierto es que tenemos una base donde iniciar una discusión seria sobre estos temas y podemos ir viendo si realmente queremos ir hacia la totalidad de ese sistema que él plantea o en qué queremos alejarnos de ese sistema como país. Pero tenemos esa fuente seria, actualizada, con una visión clara y estructurada de lo que queremos, lo que se debe o lo que se puede hacer si realmente lo que se quiere es generar estructuras duraderas y que tengan la capacidad de solventar los conflictos de interés. Así que hay muchísimo más que decir. Definitivamente la adecuación de los sistemas jurídicos, del sistema del common, de instituciones que vienen del common law a nuestro sistema romano-germánico, provoca ahí de repente algún tipo de situaciones, ¿verdad?, pero ninguna que demerite la calidad y la coherencia que mantiene esta estructura que nos plantea con gran calidad científica, con rigor y de verdad de una manera sencilla y comprensible nuestro estimado doctor Miguel
Ros Gaudiano. Así que yo podría continuar halagando muchos aspectos de la obra, ¿verdad? Ya me está mirando el señor presidente. Pero realmente lo que más quisiera es invitarles a leerle e invitarlos a discutir con Miguel, que es lo que uno hace, ¿verdad? Me voy artículo por artículo, mire, nos salió positivista. Pero no, pero le interesa el tema de los derechos. Bueno, pero ¿cómo vamos a lograr alcanzar esas metas como país, como Estado? Muchas gracias, Miguel. Gracias por el esfuerzo sincero, honesto. Si lo empezó hace 7 años, no es para que estuviera listo pensando en lo que iba a pasar ahora. Él no podía prever en 7 años la situación política, ¿verdad?, en la que se encontraría su patria en este momento. De hecho, cuando publicó el libro, cuando el libro sale, todavía no teníamos algunas situaciones que se han dado recientemente, pero lo hizo de una manera ordenada, de una manera clara, y pues nada, literatura obligada para los que nos interesan los temas de derecho constitucional, pero también para todos los que les interesa como ciudadanos lo que va a ser el destino de nuestro país. Queremos un país mejor y lo importante es empezar a discutir estos temas para cuando lleguemos a esas etapas, ¿verdad?, de discusión sobre lo que va a ser nuestra Constitución en el futuro, estemos bien ilustrados y sepamos realmente qué queremos. Y en eso, pues, Miguel nos ha dado ya el instrumento adecuado para avanzar. Muchas gracias. Bueno, gracias a la doctora Iris por su intervención y por la ilustración que nos ha dado acerca de la obra. Definitivamente, tal como dice la doctora, la base, no podemos basar las instituciones en la moral, en los principios, en los valores. Suena muy altruista, pero como se prueba y como se dice en la obra, científicamente, el hombre tiene por tendencia, al ser humano a veces, a tender un cerco a sus intereses, o al de sus allegados, o al de sus conocidos. Entonces tenemos que estructurar instituciones en base a frenos y contrapesos, para que hagan ese balance y que las cosas funcionen sin intermediarios que vayan a provocar actos de corrupción, que es lo que agobia a nuestra América Latina. Y entre eso estamos nosotros también. Así que me parece una obra fantástica, con mucha profundidad. Quedé muy admirada de que Miguel fuera arquitecto, pero creo que la respuesta la tenemos, el doctor Valadez lo dijo muy claramente, esta forma de delinear, de estructurar, no es casual, y quizás, como dice la doctora Iris, tal vez ni siquiera un abogado se hubiera adentrado de tal forma a hacer este análisis y esta estructura, como lo hace Miguel en su obra, ¿no? Así que se insta a todos a que la lean, realmente es profunda, se va desgranando de una forma tan interesante cada órgano en ese modelo de constitución, porque es un modelo de constitución que está contenida en el volumen 2, va adentrándose en qué es lo que se requiere para cada órgano del Estado, que si bien deben trabajar, pero que ninguno vaya a influenciar y ninguno vaya a controlar, que es lo que quizás hay un foco ahí de perversión, por decirlo así, ¿no?, de endemoniado. Así es que creo que esta obra va a ser, es una gran contribución a nuestra sociedad y a América Latina. Así es que, sí, tenemos a Salvador, excelente. Bueno, vamos ya se pudo conectar Salvador Sánchez. Voy a leer, en resumen, su hoja de vida, antes de tenerlo. Salvador Sánchez, abogado, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, magíster en Derecho Electoral, fue director general de Asesoría Legal y Técnica en la Asamblea Nacional, secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, viceministro de la Presidencia, ministro de la Presidencia encargado y representante permanente de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos entre el 2018 y 2019.
Actualmente dirige el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Así que le pasamos la voz al doctor Salvador Sánchez. Muy buenas tardes a todos. La verdad es un placer para mí poder sumarme desde la distancia a esta actividad que por tanto tiempo se estuvo planeando y que con mucha dificultad se ha podido ejecutar finalmente hoy, pero que nos alegra sobremanera porque nos pone en contacto con la obra de un autor que promete, por supuesto, seguir acompañándonos de aquí en adelante en el análisis constitucional que tanto necesita nuestro país para avanzar. Quisiera aprovechar y, por supuesto, darle las gracias a nuestro Tribunal Electoral por haber abierto sus puertas para esta actividad, al magistrado Valdés, que inauguró el evento, a don Carlos Díaz, que dio también unas palabras de bienvenida, a don Jorge Llanareas como presidente del capítulo panameño del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a don Diego Valadez, el presidente del instituto a nivel hemisférico, e igualmente a las otras miembros de la mesa principal, a nuestra compañera Iris Díaz, vicepresidenta del Instituto Sección Panamá, y a la doctora Mirta Varela de Durán, que está moderando el evento. Y sin duda a todos los que participaron en la organización, que sería largo enumerar, pero que, bueno, aprovecho y saludo a Anel Zambrano, jefa del Departamento de Formación Ciudadana, y a todo su excelente equipo de trabajo. Yo quisiera abordar mi análisis desde tres perspectivas distintas y complementarias, aun cuando sé que existen las limitaciones del tiempo que evitarán pues, profundizar en esos detalles, pero que creo que corresponden para tener un panorama que sea interesante para los espectadores, tanto los que nos siguen por las redes sociales como los que están presentes en el auditorio el día de hoy. Uno es el libro de don Miguel como objeto cultural, como objeto cultural. Para nosotros es evidente que es un objeto cultural muy valioso, es una ruptura en el panorama bibliográfico. Se trata de dos tomos que se presentan en un estuche. Son libros de pasta dura, de una eh, muy fina terminación desde el punto de vista editorial. Celebramos muchísimo el hecho de que él haya tomado la decisión de incluso poner en manos de una editorial tan prestigiosa como Tirán la publicación del libro, que es una editorial que tiene un gran predicamento en el mundo jurídico latinoamericano y español. Y está también diseñado el libro de una manera que nos dice el autor pretende servir a la pedagogía, a la divulgación del conocimiento constitucional. Yo creo que son evidentes algunos dispositivos del libro que confirman esa disposición del autor de presentarnos una herramienta de divulgación, pero me permitirán también plantear que probablemente no era esa quizá la estrategia mejor para un contenido de la naturaleza tan compleja y completa como la que él nos presenta. Efectivamente, existe, por ejemplo, en ambos tomos glosarios, existen al pie de cada página definiciones de conceptos que se utilizan en cada página y que parecen merecedores de una definición para que el lector esté acompañado en la explicación de ideas que podrían resultar demasiado ajenas. Existen a todo lo largo de ambos tomos recuadros donde se tratan de manera separada algunos temas que ayudan a comprender la narración general de la publicación. Hay también en ambos tomos índices alfabéticos e incluso aparecen anexos con los textos originales del Federalista, en los que Madison hace las reflexiones sobre las que Miguel elabora como justificación de este ensayo de modelo constitucional. Así que, como ven, los dispositivos pedagógicos
orientados a que la obra sea un elemento de divulgación. Están presentes de muchas formas diversas y sin embargo se trata de un libro que son de 2 tomos de pasta dura, el primer tomo de más de 350 páginas y el siguiente tomo de más de 500 páginas. Es decir, no es un libro, me parece que por su volumen, si no fuera por la complejidad de las ideas que ya mencioné previamente, que esté pensado para que sea de una amplísima divulgación. Me parece que esas herramientas y esos dispositivos sin duda son útiles para la lectura de cualquiera de los que se aventuren a conocer los contenidos del texto, pero que la complejidad del pensamiento, de las ideas, de las propuestas, hacían merecedor el texto, me parece, de un recorrido o un objetivo diferente, ¿no? De convertirlo en un tratado académico en propiedad. Y justamente en ese punto también encontramos algunas de las debilidades del libro como objeto cultural, porque, por ejemplo, la existencia de las definiciones al fondo de cada página desplazan las notas al pie de página hacia el final de cada uno de los 2 tomos. Cualquiera que esté acostumbrado a leer libros extensos sabe lo incómodo que resulta tener que trasladarse cada vez que hay una nota al final del texto para poder conocer pues la referencia. Y en este caso eso se hace todavía más arduo precisamente porque en el primer tomo hay cerca de 500 notas al final del texto y en el siguiente tomo hay más de 1400 notas al final del texto. Con el problema específico además, y eso hay que mencionarlo, de que no todas las referencias están indicadas con la página de la cual se toma la referencia, sino solamente sobre el libro o el artículo o el paper del que se hace referencia. Entonces, eso sí involucra un problema desde el punto de vista de la bibliografía, que dicho sea de paso, estas notas al final del texto en ambos tomos llevan un epígrafe de bibliografía que no les corresponde, porque efectivamente no son bibliografías, son notas al final del texto. Y entonces hay una ausencia de la bibliografía general que aparece, por supuesto, subsumida en las notas, pero no de manera autónoma. Entonces, eso, digamos, es mi panorama sobre el libro como objeto cultural, como una producción valiosa, fina, elegante. Realmente, como decía al principio, una ruptura en el escenario editorial y bibliográfico. Yo creo que hace mucho tiempo que no se ve un texto del terminado que tiene este libro y por sí solo ya eso sería celebrable si no fuera porque también las ideas que lleva adentro son dignas de atención. Ahora, un segundo punto, una segunda perspectiva es la de la fundamentación de lo que es el resultado del análisis de Miguel. Y ahí él no se sorprenderá que yo repita lo que en algún momento de una conversación informal en el seno de discusiones jurídicas, pero amenas, que yo no compartía el punto de partida de la obra, esa gran división que él nos presenta entre una actitud predominante en América Latina que cree supuestamente que los problemas públicos se resuelven con personas virtuosas y que, por el contrario, hay un modelo alternativo en el escenario estadounidense que descansa sobre la convicción de que son las instituciones las que, asumiendo esta antropología de que el hombre es egoísta por naturaleza, pues se resigna a esa, o él diría, para aclararlo, porque efectivamente él distingue el egoísmo de los seres humanos como un punto de partida antropológico del amor propio, ¿no? Como un matiz, sin embargo, significativo, donde las personas persiguen su propio interés, pero al mismo tiempo sirven al bienestar común. Bueno, independientemente de ese matiz, es muy interesante el contraste que plantea y que es punto de partida de su reflexión entre una América Latina que descansa sobre la hipótesis de que la solución de los problemas
radica en los valores de los individuos concretos que, por ejemplo, en un escenario electoral, pues van a ser los candidatos o van a ser los funcionarios, ¿eh? Versus los que piensan que los dispositivos institucionales son los que, entendiendo que todos los seres humanos aspiran a la situación de sus propios intereses, los que evitan que se comporten de una manera destructiva para la convivencia. Yo realmente no participo de esa diferencia. Yo creo que desde el principio de los regímenes políticos en América Latina, por influencia ciertamente del modelo norteamericano, de la Constitución de Estados Unidos, siempre se han pensado los dispositivos institucionales como un campo de batalla en el cual los latinoamericanos han buscado, a través de múltiples, sucesivas y a veces muy profundas transformaciones de las instituciones, mejorar la situación en la que se encuentran desde el punto de vista tanto de la vigencia de los derechos fundamentales como del disfrute de las libertades y de las condiciones materiales en las que se ve sometido, a la que se ve sometida América Latina. Entonces, a partir de esa divergencia inicial, pues yo evidentemente pues no comparto mucho de la fundamentación que aporta Miguel, pero en el fondo lo que está de por medio es un consenso muchísimo más significativo, al margen de las bases desde las cuales nosotros partamos para hacer nuestros análisis. Y es fundamentalmente que las instituciones son importantes y que hay un impacto del diseño de las instituciones en los desenlaces exitosos o fracasados de las políticas públicas, de la calidad de la vida de la gente que se reúne bajo el paraguas de nuestro Estado Nacional. Y es un debate en el que ahí también le haría yo una crítica a Miguel. Él abandona la posibilidad, me parece, de dialogar con muchos otros que han trabajado este tema antes que él. Particularmente en el campo de la ciencia política, autores como Sartori, el autor de la ingeniería constitucional, en los debates sobre presidencialismo y parlamentarismo de Juan Linz, todo lo que fue el institucionalismo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y del neoinstitucionalismo a mediados y finales del siglo XX, nos hablan de la importancia de las instituciones. Eso no es un tema que ha sido ajeno al debate ni de la ciencia política ni del derecho constitucional. Muy por el contrario, para el derecho constitucional, el diseño de las instituciones ha sido su leitmotiv. Ahora, pero repito, el consenso es mucho más significativo que las divergencias de aproximación al tema en discusión, porque el meollo del problema, como él lo plantea con muchísima claridad, contundencia y sistematicidad a lo largo de los dos tomos de su obra, es la separación de los poderes. Ese es un tema en el que recientemente también se ha seguido trabajando en autores como Gargarella, en la discusión sobre cómo superar el hiperpresidencialismo que ha generado en América Latina, eso sí, un modelo alternativo de separación de los poderes al estadounidense. Efectivamente, el modelo de presidencialismo y por tanto de separación de los poderes en América Latina es uno que privilegia la posición de los órganos ejecutivos en relación a los otros poderes públicos. Y eso es un tema común del derecho constitucional contemporáneo, discutirlo, en especial orientando las posibles soluciones al debilitamiento de los ejecutivos, el fortalecimiento de las asambleas como contrapeso del órgano ejecutivo, o más recientemente, porque también se ha perdido confianza en las posibilidades que tienen las cámaras de representación política de servir al propósito de la garantía de la libertad, al empoderamiento de los ciudadanos mismos en su relación con los poderes constituidos. Entonces es un tema muy interesante porque en la obra de Miguel uno observa cómo efectivamente él
más bien se concentra en la parte de fundamentación, en las distinciones entre el segundo constitucionalismo norteamericano, el de la constitución actualmente vigente en Estados Unidos, del modelo, por una parte, francés, que efectivamente también tenía un modelo de separación de los poderes, de estricta separación, y que justamente por esa estricta separación colocaba en la posición privilegiada a la Asamblea, de aquella de check and balance que es propia del ingenio de Madison, que es lo que realmente el que lea la obra de Miguel verá que atraviesa todo su texto. Y entonces es ahí donde uno observa efectivamente una contradicción que para nosotros es muy pertinente, que incluso cuando el constitucionalismo se ha ido desplegando en los últimos 2 siglos, ha confirmado que cualquier poder concentrado es peligroso, inclusive los poderes que se dicen representativos de las causas populares o de las mayorías. Y es muy curioso realmente porque cuando Miguel aborda este tema, nos enfrenta a esa situación en varios escenarios diferentes, donde justamente yo incluso pienso que él se pudo haber beneficiado de un diálogo con el constitucionalismo latinoamericano, que ha aportado tanto en ese sentido, y con el constitucionalismo panameño inclusive. Pongámonos solamente a considerar la opción que adopta Miguel respecto a la constituyente paralela, que él presenta de una forma en la que se pone en evidencia la, digamos, el acuerdo tácito con lo que César Quintero nos decía respecto a la naturaleza orgánica de las constituyentes y la necesidad de evitar de todas maneras, incluso en el momento constituyente, que nadie, ni siquiera representantes populares reunidos en asambleas constituyentes, reunieran poderes absolutos. Eso es algo en lo que coincide Miguel perfectamente con uno de los más importantes constitucionalistas panameños. Y él, sin embargo, se priva de ese diálogo. Me parece a mí que también sucede con otros autores constitucionalistas panameños y latinoamericanos, en los que él encontraría seguramente una enorme coincidencia en muchos de sus aportes desde el punto de vista de la selección de los dispositivos constitucionales que nos presenta en su modelo de constitución. Otra cosa, por supuesto, es la, que la admiración por el modelo de la segunda constitución, por llamarlo de una manera, de los Estados Unidos, porque todos los constitucionalistas se remiten a ese momento constitucional inevitablemente. Si saben algo de historia constitucional, saben de la importancia que tuvo esa constitución para la historia de la humanidad. Y por supuesto, nuestro constitucionalismo es en gran medida heredero de esa tradición. Pero al mismo tiempo, hay que recordar todos los defectos que tiene el constitucionalismo norteamericano. Los que tiene ahora, que han sido señalados por autores como Levitsky, o poco antes también, o algunas décadas antes, por Dahl, otro gran seguidor de Madison, que cuestiona hasta qué punto podía ser realmente considerada democrática la constitución estadounidense en comparación con constituciones europeas, incluso latinoamericanas. Eso es importante para no perder de perspectiva que la operación de las normas constitucionales norteamericanas no siempre desembocan también en el mejor sitio. Ya en el siglo XIX, nuestros países, particularmente Panamá y Colombia, de la cual que formaba parte, se había librado del problema de la esclavitud más de 10 años antes que los norteamericanos. Y en ese sentido, la historia del republicanismo que ha tenido Estados Unidos en los últimos siglos. Entonces, y que por supuesto nos debe llevar también a la reflexión de que el éxito material no puede ser la medida del éxito constitucional, porque si fuera por eso, cualquier país autoritario, pero rico, sería un modelo a seguir. Y aquellos que amamos la libertad, o los amigos de la libertad, como dice Miguel en su libro, no podrían adherir a semejante tesis. Quiero además cerrar simplemente diciendo que el libro me parece, creo que Iris fue la que lo dijo, de obligatoria lectura. Yo creo que sí.
que tenemos que trabajar sobre el libro, discutirlo. Hay muchas disposiciones que nos remiten al derecho constitucional estadounidense contemporáneo, algunas que no se acoplarían con facilidad al contexto, y en ese punto también hay que recordar las sabias palabras de Justo Arosemena cuando nos advertía que las constituciones no pueden construirse solamente en la mente de los intelectuales, sino que tienen que entenderse como posibilidades reales en los contextos a los que va dirigidas esas normas. Y acá hay algunas cosas en las que uno podría pensar que las dificultades de adaptación a nuestra realidad institucional actual superan las ventajas que se podrían obtener por algunos cambios institucionales. Y los cambios que propone Miguel no son siempre revolucionarios, hay que decirlo. Él aprovecha algunos textos vigentes realmente que no merecían transformación para integrarlos a la propuesta del modelo de nueva constitución, pero hay otros que son realmente directas importaciones de la experiencia norteamericana, ¿no? Como por ejemplo puede ser el rol del vicepresidente en los trámites legislativos. Pero probablemente muchos de nosotros encontraríamos interesantes sorpresas en el diseño del órgano ejecutivo, en el diseño del órgano legislativo. Solo para poner un ejemplo de los más destacados, me parece la idea del ejecutivo plural, ¿no? Acá, ojo, no se refiere ni al modelo que le propuso Justo Arosemena Río Negro en el siglo XIX, ni a la experiencia uruguaya del siglo XX. Se trata de una auténtica fragmentación del poder ejecutivo que está absolutamente alineado con las tesis que, desde el punto de vista propositivo, él ya había adelantado, de que la estrategia de la separación de los poderes trasciende la de los tres poderes clásicos y debe profundizarse para lograr una transformación de la convivencia entre los poderes públicos. Y esa fragmentación está a todo lo largo, también fundada en instrumentos que son democráticos, inclusive de elecciones de autoridades que para nosotros nos pudieran resultar un poco extraño que se plantearan a la elección popular, como procuradores, contralores o jueces, ¿no? Que también, recordemos, viene de una tradición norteamericana de la elección popular de jueces, y en la que el autor también acá abreva para hacernos propuestas de cambio en la República de Panamá. Yo creo, repito, que hay mucho que aprovechar de esta obra. Yo lo felicito al autor. Hay un evidente estudio detrás de cada una de las páginas, incluso aquellos que como yo podríamos pues no compartir todo lo que ahí se dice. Es imposible negar el valor que tiene esta publicación, el nivel de la contribución del autor a la bibliografía nacional, y auguramos que va a tener mucho impacto en las deliberaciones entre expertos, pero también entre ciudadanos en general en los próximos meses y años. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Salvador Sánchez. Realmente algunos puntos de vista diferentes, en otros coincidentes, por ejemplo, con lo que es la parte nuclear en cuanto a la división de los poderes. Así es que esto es la democracia, ¿no? Esto debe ser parte de un debate de la diferencia de las ideas, que nos invite a estudiar, a analizar, a debatir en los espacios, en los diferentes espacios, y creo que es de mucho interés. Pasamos a las preguntas y respuestas. Tenemos algunos minutos. Si alguien quiere elevar alguna pregunta, con mucho gusto. No tienen preguntas, ¿sí? Hay una pregunta. Allá hay un micrófono. Buenas noches. ¿Me tengo que parar o aquí así sentado? Invitamos al doctor a que esté con nosotros acá también, igual que al autor, a Miguel Ross.
¿Me paro o...? Sí. Buenas noches. Saludos al colega. Igual que él, soy arquitecto. Y también tenía algunas inquietudes en cuanto al... No he leído el libro, así que no puedo comentar sobre él, sino de las cosas que ustedes han expuesto, ¿no? Y una de las cosas que me preocupan un poco es, no sé, si dentro del análisis que se ha hecho en el libro se considera no solamente mirar el aporte que que ha hecho la tradición norteamericana y que también de cierta manera bebe de la tradición británica, si en ese análisis también se hizo algún tipo de análisis de esa herencia jurídica que ha tenido América desde su concepción. O sea, para cuando Estados Unidos nació, ya Hispanoamérica tenía ya 300 y pico de años. Entonces, ya había una historia jurídica e institucional importante que se estaba dando en nuestro continente y a veces uno se pregunta si gran parte de nuestros problemas institucionales y sociales tienen que ver con el tomar un modelo político importado a una realidad totalmente ajena a la que existía a principios del siglo XIX en América y que definitivamente desató guerras civiles constantes desde el principio hasta del principio del siglo XIX hasta el siglo XX. Entonces, quisiera saber nada más conocer un poco si esta dimensión fue considerada dentro del análisis o qué tienen que aportar. Gracias y felicidades. Muchas gracias por la pregunta. Sí fue considerado, pero no de forma directa como uno pensaría, sino más de una forma crítica. ¿Qué tenemos en Panamá? No exactamente dónde lo diríamos, pero ¿qué tenemos hoy y por qué no funciona? Los problemas que tenemos hoy en día, de dónde salen sus raíces y cómo los mismos problemas que tenemos hoy aquí los han tenido en otros lugares. Simplemente la forma que lo estamos tratando de solucionar quizá no es la apta. Si lo vemos como una tecnología, estamos usando la mejor tecnología para lo que queremos hacer. Si fuera algo simple como decir transportar mercancía, bueno, si tenemos una carreta hoy en día, tenemos la historia de cómo llegamos a tener una carreta, pero quizás hay algo mejor hoy en día. ¿Qué tecnología? ¿Dónde está esa tecnología que podemos copiar? No tenemos que inventarla ya. Así que ese es el aspecto que el libro agarra. Y claro, hay muchos diferentes pensadores y rutas de diseño. La que yo me concentré fue en la de los Estados Unidos, que tiene mucho que aportar. Pero bien, como Diego y los demás han dicho, necesitamos tener después de esto una conversación. No es que yo o los americanos tienen todas las preguntas y ni siquiera todas las respuestas a sus mismas preguntas. Así que nosotros tenemos que hacernos nuestras propias preguntas y después analizar cuáles son las mejores respuestas para ellas. Y este libro aporta, en mi opinión, y era lo que yo estaba tratando de hacer, es cuáles son esas preguntas que tenemos y los americanos cuáles son las mejores respuestas que ellos tienen a esas preguntas. Y yo creo que, en verdad, por eso vale la pena darle una leída al libro, porque son cosas que realmente uno no se imaginaría que ni siquiera existe hasta que uno lo lee. Y después es obvio, que es lo que a mí me encantó de este tema, me atrajo. Sentí que había un vacío en nuestra literatura sobre especialmente el aspecto de los estados de los Estados Unidos. Se habla mucho sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos, que es decir, como el modelo A del carro. O sea, fue el primero, pero ellos están en una cosa tan mucho avanzada y nos estamos refiriendo a la primera versión que ellos hicieron del carro. Y ahora te puedes meter en un Cadillac que casi se maneja solo, o un Tesla. Entonces nos tenemos que ver cuál es esa tecnología. Y no es la federal, son las constituciones estatales. Gracias.
¿Alguna otra pregunta del auditorio? Bueno, quizás cuando lean el libro, ahí es donde van a emerger las preguntas. Hay que comprar la obra. Permítame hacerle una pregunta. Simplemente es una curiosidad, arquitecto. ¿Qué le llamó la atención de usted, siendo un profesional de la arquitectura, dedicarte a eso? Y si en la actualidad todavía ejerce como arquitecto o sigue trabajando estos temas para unos futuros o otros volúmenes o otros temas. No, sí, 100%, arquitecto todos los días. Fue una mezcla de cosas, no fue una sola cosa que me atrajo y me motivó a invertir tanto tiempo y entusiasmo en esto. Definitivamente una que fue la que acabo de decir, que vi que había un vacío que necesitaba ser llenado. Tengo un amor por la estrategia y pensé que esta era una manera de yo invertir mi tiempo en algo productivo. En vez de jugar juegos de computadora, que me encantaba, por ejemplo, dije, ¿sabes qué? Puedo usar esto como una meta de mi vida e invertirle tiempo. No me imaginé que iba a ser tanto, honestamente, pero bueno, me he entusiasmado, me encanta y cada día aprendo algo y es algo que realmente me motiva a seguir estudiando el tema y con un poquito de suerte, Dios mediante, seguiré por mucho más tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Porque tenemos destinado también unos minutos para que el autor, Miguel Erros, nos hable acerca de su obra, las motivaciones que tuvo al respecto. Así es que no sé si pasamos entonces a ese momento, ¿les parece? Muchas gracias por los comentarios y opiniones, preguntas y algunas respuestas en las que han participado distintas profesionales aquí presentes. Sin duda, el encuentro es apenas el inicio de un debate que continuará en la lectura de la obra del autor Miguel Erros. Para prepararse bien y para participar en este debate en Panamá y en otros países de la región, recomendamos leer el libro y accesar a la página web que el autor ha creado con el fin de recoger las distintas opiniones, tanto de los expertos como del ciudadano, en un tema que siempre le importa. Así vamos creando una comunidad entre colegas y ciudadanos que nos permite entender un poco más por qué la norma e instituciones consagradas en la Constitución contribuyen a definir los caminos que llevan a la democracia, el desarrollo de los pueblos y la prosperidad de las naciones. Con esta emotiva introducción, damos la bienvenida al autor de este gran libro, el doctor Miguel Erros. Miguel es graduado de la Universidad de Texas A&M en arquitectura y tiene maestría por la Universidad de Houston. Ha cursado estudios de Derecho Constitucional por la Universidad de Yale y la Universidad de Pensilvania. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en la sección de Panamá y también colabora en programas radiales y es publicado mensualmente sobre ciencias políticas en los diarios de 10 países de América Latina. Con ustedes, el doctor y autor Miguel Erros. Muchas gracias a todos por estar aquí. Tengo tanto agradecimiento a tantas personas en mi vida. Primero, definitivamente a mi tía, que me ha ofrecido tanto apoyo, la doctora Gioconda Gaudiano, a través de tantos años, incluso mucho antes de yo meterme en este tema. Desde chiquito, en todo tipo de cosas, ha sido definitivamente una columna en mi vida. Estoy muy agradecido a todo el apoyo que me sigue dando. También, obviamente, a mis padres, que han estado conmigo todo el tiempo, ayudándome en toda forma que puedan. Al doctor Gian Areas, su liderazgo que ha hecho esto posible y también que mi libro haya podido ver la luz del día. Y a este panel de hoy, que es realmente un panel excelente, no me lo pude haber imaginado que iba a ser algo así esto hoy, al Tribunal Electoral por abrir sus puertas y al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. En Panamá y en América Latina existe una ansia palpable por justicia,
por combatir la corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones. Cuando vemos otros países, sabemos que lo podemos hacer mejor. Tenemos una tarea difícil para solucionarlo, y parte de ella es que necesitamos convencer a otros y a nosotros mismos que el interés propio tan satanizado en nuestra cultura no es el problema, sorprendentemente es parte de la solución. El interés propio se refiere a un enfoque en las necesidades y deseos de uno mismo. Muchos se preguntarán, ¿cómo puede ser lo que aparenta ser la causa de todo mal su solución? No es nada distinto en este aspecto al libre mercado. Todos trabajamos en gran medida por interés propio. Todos compramos y vendemos en gran medida por interés propio. Dame lo que yo deseo y obtendrás esto otro que tú deseas, escribió Adam Smith. No es por la benevolencia del carnicero, ni del cervecero, ni del panadero, que podemos esperar recibir sus productos para nuestra cena, sino de su estima por su propio interés. Nadie, excepto un mendigo, decide depender principalmente de la benevolencia de sus conciudadanos. Sí, el altruismo existe y es bueno, pero por dicha, a la mayoría de nosotros nos han educado para no depender de la benevolencia de otros, para nuestro techo, ni comida, ni economía. Desgraciadamente, sí somos mendigos en cuanto a la justicia en América Latina. Quizás por no conocer de opciones, creemos que la justicia que anhelamos y el buen gobierno depende en gran parte de la generosidad de los empoderados hacia nosotros, de que lo quieran hacer bien. Por la misma razón que los mendigos son pobres en lo económico, aquí somos pobres en la justicia, la benevolencia, que por altruismo se apeguen a las leyes, a los principios constitucionales, a los derechos, ha sido un árbol que ha dado frutos, pero pocos frutos desde la independencia. Es interesante señalar que los estados estadounidenses también intentaron esta misma estrategia durante los 12 años después de su independencia y lo sumió, al igual que aquí, en la corrupción endémica y la injusticia. ¿Qué cambiaron para solucionar esto? ¿Qué cambiaron? Primero, su forma de analizar el problema. Es evidente que la corrupción se da cuando existe un conflicto entre el interés propio del funcionario y el deber de su cargo, el interés público. Aquí es importante hacer una diferenciación que tiene repercusiones enormes, ya que ofrece una manera adicional para fortalecer la justicia. El problema no es realmente funcionarios motivados por su interés propio. El problema es funcionarios que actúan motivados por un interés adverso a los intereses de la comunidad, un interés propio adverso a los intereses de la comunidad. Como veremos, hay dos rutas posibles para solucionar el problema de intereses adversos. Antes solo contábamos con una, la que ya conocemos, que consiste principalmente en suprimir el interés propio. La propuesta típica es educar con valores cívicos y morales, crear una comunidad fraternal. La idea es que los funcionarios pongan los intereses de otros sobre el propio, y el altruismo, por supuesto, es admirable, pero tal como expresa James Madison, no somos ángeles. Y mendigarle a los empoderados es un árbol que, en general, da pocos frutos. La buena noticia es que hay otra vía para corregir el vicio de los intereses adversos. Es eliminar los conflictos de intereses responsables por la corrupción. Usar herramientas para, a través del orden de las cosas, alinear el interés del funcionario con el deber de su cargo. De esta manera, una persona accionada por su interés propio hará el bien común, incluso sin intención. Eliminar los conflictos de intereses es una forma de facilitarle al ser humano actuar basado en el bien común. De esto trata el libro. ¿Cuáles son estos conflictos de intereses? ¿Cuál es la tecnología de punta para eliminarlos? Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo hacer que esté en el interés de alguien hacerlo bien y sin depender de la generosidad
De nuevo, la corrupción surge cuando existe un interés propio adverso al interés público. El filósofo estadounidense John Rawls usa una analogía para contrastar la diferencia entre cómo, en general, se enfoca la solución en América Latina, que es en personas que ignoren su propia conveniencia, y la estadounidense, que es utilizar el interés propio. Imagínense que en el lobby de este teatro hay un dulce que todos deseamos desesperadamente, por lo que decidimos que debería repartirse en partes iguales cuando salgamos. A uno de nosotros le va a tocar repartir dicho pastel, no sabemos a quién. ¿Qué instrucciones le daríamos para que lo haga bien? Este es el contrato social. ¿Qué instrucciones le darías tú a esa persona? Lo típico es escribir un contrato que enumere principios y reglamente que, a quien le toque repartir, deberá cortar trozos de igual tamaño. El problema es que todavía dependemos de la benevolencia del empoderado. Igualmente podría cortar un trozo enorme para sí mismo y dejarnos migajas para el resto. Y quinquenio tras quinquenio vivimos de migajas. Otra manera de hacerlo, explica Rawls, no implica enumerar derecho o mandato alguno, sino simplemente ordenar que a quien le toque cortar el pastel le tocará el último trozo que quede después que los demás hayan agarrado el suyo. Así se alinea el interés con el deber del cargo. Si cortara trozos de tamaño desigual, ya los más grandes habrían sido agarrados para cuando le toque su turno y a él le tocaría el más pequeño. Son dos maneras diferentes de ver el problema. Una rechaza el interés propio, el otro lo abraza. Otro ejemplo es el de la falta de independencia en nuestras instituciones. Estas no son imparciales. Se percibe que usan su autoridad en gran medida para beneficiar y proteger a los empoderados y su clientela. Aquí surge una distinción entre dividir el poder y separar el poder. Dividir el poder y separation of powers. Nuestra Constitución habla mucho sobre dividir el poder y no puede ser más importante. Imagínense que tú y yo tenemos un pleito y ambos estamos completamente convencidos de tener la razón, por lo que vamos a un tribunal para solucionarlo. Y cuando llegas, ves que yo soy el juez y parte. ¿Crees que llevas alguna oportunidad de ganar? No. Al ser juez y parte, tengo un interés y no soy imparcial. Y tras eso ya estoy convencido. Por eso en Panamá se divide el poder. Ahora se repite y llegas a la corte y el juez es una tercera persona. Hay división. Pero luego notas que yo soy quien nombro al juez. Yo le pago su quincena. Y si no me gusta cómo se conduce, yo lo puedo votar. ¿Cuánta posibilidad hay de que dicte una sentencia imparcial? Muy improbable. Hay división, pero no hay separación de poderes. Thomas Jefferson se queja de este mismo aspecto en la primera Constitución de Virginia, de 1776, que es la de su estado natal. Escribe: un despotismo electivo no fue el gobierno por el que luchamos, pero no se erigieron barreras entre estos varios poderes. Los miembros del judicial y del ejecutivo quedaron dependientes del órgano legislativo para su subsistencia monetaria en el cargo y algunos de ellos por su continuación en él. Sí, por lo tanto, el órgano legislativo asume poderes ejecutivos y judiciales. Es improbable que se produzca alguna oposición y, si es ejercida, que pueda ser eficaz. ¿Ven alguna similitud? Tuvieron que reemplazar esta Constitución por completo. ¿Qué herramientas emplean hoy para que el juez, el contralor, no le deban nada a nadie y no puedan ser presionados? Ya está resuelto y no es una tecnología que necesitamos inventar. Sea el celular o los carros o la ingeniería o la medicina, solo falta aplicarla. Usan la misma ingenuidad que con el ejemplo del pastel. Todo sin depender de la benevolencia, siempre de mano con el interés propio. Esta tecnología es la de la que trata el libro. ¿Qué herramientas se usan para nombrar a jueces y fiscales estructuralmente independientes,
para asegurar el mérito adentro de la burocracia, la independencia fiscal, entre muchos otros temas. Es difícil imaginarlas hasta que uno las estudia y luego es obvio. Los trabajos de aquellos que han luchado por los valores es sumamente apreciado. Nos han mantenido a flote, pero si queremos alcanzar nuestro potencial para realmente gozar de justicia y acabar con la corrupción endémica, necesitamos herramientas auxiliares. No es suficiente enfocarse en el carácter de los individuos, sino también en los incentivos a los que responden. Esto es porque es posible eliminar los peores conflictos de intereses sin respaldarse del altruismo. Este libro explora cuáles y cómo. Es una materia que, como han dicho, y en mi opinión, es extremadamente importante para la lucha contra la corrupción que todos anhelamos acabar y ganarle, una que no debemos ignorar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Miguel. Conocer aún más de su perspectiva y motivación por este libro aumenta el propósito de adquirirlo. Así que ya saben. Bueno, agradecemos pues nuevamente la participación de nuestro panel de expertos, el doctor Valadez, la magíster Díaz, el doctor Sánchez y la gran moderadora de este panel, la secretaria general, la licenciada Varela de Durán. Asimismo, no podemos dejar de manifestar el agradecimiento de la presencia de todos los que han podido acompañarnos desde aquí en el auditorio, como desde las plataformas digitales a nivel regional. Agradecemos a los familiares y amigos del autor Ross, a los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional que se encuentran presentes, a los colegas invitados y a todos aquellos que se encuentran aquí compartiendo este gran evento, de esta gran experiencia. Y bueno, y antes de culminar, los invitamos a disfrutar de una velada para compartir con colegas, conversar de esta gran experiencia y, ¿por qué no?, seguir hablando de esto, más que nada, pues, sobre lo que hemos aprendido, sobre lo que hemos escuchado, de nuestro panel de expertos y, pues, agradecemos a todos por estar aquí nuevamente. En la parte externa del auditorio tenemos, pues, un área para boquitas, para beber algo y pasarla chévere en este gran día que hemos compartido todos juntos y bueno, nuevamente agradecerles por la presencia de todos. Muchísimas gracias.